Paciente de 55 años, cirujano general en activo, ¿no? Con antecedente de hipertensión, diabetes, angina inestable. Ya tiene todo. Traído a urgencias. Es un colega, viene un colega de 55 años con todos estos problemas. Y viene porque se ha caído montando su bicicleta. Radiográficamente presenta una fractura intracapsular desplazada de fémur proximal. O sea, una fractura intracapsular. Puede ser de cabeza femoral, de cuello o hasta la base del cuello, ¿no? Intracapsular. ¿Qué cosas le hacemos a este paciente? Paciente relativamente joven, ¿no? ¿Lo operamos o no lo operamos? O le ponemos una traccioncita. ¿Qué pasa si yo lo mando a la cama a este paciente con su tracción? Es diabético, probablemente me haga una úlcera de presión y la úlcera de presión se lo lleva. Tiene angina inestable. Si está inmovilizado va a hacer coágulos, puede hacer ACV, infarto, etcétera. Si el paciente se va a morir si lo mando a la cama, lo tengo que sacar rápido. Entonces lo opero. ¿Con qué lo opero? Le pongo una prótesis, le reduzco, hago osteosíntesis con clavo deslizante, tornillos canulados, una artroplastía total de cadera o una reducción y osteosíntesis con placa de tornillo deslizante. Lo mismo, ¿no? Es lo mismo, mira. Ya, una artroplastía parcial o total va a demorar mucho. Es una cirugía grande y el trauma que se hace es grande también. Entonces para estos casos es mejor una cirugía corta. Esta es la mejor. Reducción y osteosíntesis con tornillos canulados. Se colocan casi percutáneamente con una mínima incisión, percutáneamente a través del trocánter y se va al cuello. 3 tornillos y ya está. Y se lo sienta al paciente al siguiente día. Obviamente con los cuidados que no se vaya a parar, ¿no? Reducción y osteosíntesis con tornillos canulados. Con guía radiográfica intraoperatoria. Avisan al médico de guardia para valorar a un hombre de 30 años que tras sufrir un accidente de moto presenta una fractura transversa de tibia derecha y que en el área de urgencia se le inmovilizó la extremidad con un yeso cruropedio, o sea, desde el muslo, o sea, inguinopedio, ¿no? Desde el muslo hasta el pie. A la espera del tratamiento definitivo. O sea, se le puso un yeso por mientras, 30 años, por moto otra vez, ¿no? El paciente presenta dolor que no controla con los analgésicos pautados y sensación de hormigueo en el primer espacio interdigital del dorso del pie, ¿no? ¿Cuál de las siguientes afirmaciones es falsa? Primero, el diagnóstico, ¿cuál es? Síndrome comportamental. ¿Qué cosa tengo que hacer? Vamos a ir del fondo para arriba, ¿ya? ¿Es una emergencia? Sí, es una emergencia. ¿Puede ser necesaria una fasciotomía quirúrgica? Probablemente, puede ser. ¿Es aconsejable abrir el yeso? Así es, hay que abrir ese yeso. ¿Es aconsejable realizar una arteriografía? ¿O es aconsejable medir la presión de los compartimentos? ¿Cuál está más cerca de un diagnóstico de síndrome comportamental? ¿La primera o la segunda? La primera. Entonces, ¿cuál se va? La segunda. Una arteriografía no me va a ayudar. Para un síndrome comportamental, de inicio no. ¿Está bien? Si está recién con... Mire, tienen buena movilidad y presenta pulsopedio. Entonces ahorita todavía no me ocupo más que todo de la parte sintomática. Quito el yeso, lo evalúo, puedo hacer todo lo demás, menos todavía no la arteriografía. De todas las fracturas de etiología osteoporótica, señale cuál es la más frecuente. ¿Cuál es la más frecuente? Cadera, dicen todos, ¿no? No. La fractura más frecuente es la fractura vertebral. ¿Por qué? Las vértebras son huesos esponjosos. Y la osteoporosis, si ustedes se dan cuenta cuando les llega un paciente con... Ustedes dicen... Sí. Ya. Tampoco. Ya. Vamos a hacer un pequeño paréntesis. Cuando viene un paciente, ustedes le dicen, señora, una densitometría ósea me viene mañana a mi consulta. Listo. El paciente se va y viene con su densitometría ósea. Y viene cadera, muñeca y columna. ¿Sí o no? Así viene, ¿no? Cadera, muñeca y columna. Ya.
Y ahí están los rangos, ¿no? Osteopenia, este está bien, este está con osteopenia un poco más cerca de la osteoporosis, ya. Señor, usted tiene osteopenia, ¿no? ¿No? Decirle así. Entonces, ¿por qué evalúan esos tres sistemas, esos tres huesos? Porque son los que más frecuentemente, los están más vulnerables de fracturas. Ahora la pregunta es, de los tres, ¿cuál es el más frecuente? Es las vértebras. ¿Por qué? Porque son huesos esponjosos y las trabéculas óseas que tienen estos huesos este, son fracturas inadvertidas, porque primero no duelen mucho y generan fracturas por aplastamientos longitudinales y en cuñas. Van haciendo aplastamientos en cuñas. Por eso ustedes ven que hay pacientitas que caminan por la calle bien agachaditas, ¿no? Una cifosis bien marcada y chiquititas, ¿no? Eso porque han perdido tamaño, porque son fracturas de la columna vertebral y aparte han hecho aplastamiento y cuña, ¿no? Han hecho cuñas anteriores. ¿Está bien? ¿Por qué? Porque esa pacientita no recibió tratamiento, ¿no? Las fracturas de radio distal, la fractura de radio distal es la más frecuente del aparato locomotor, pero no por osteoporosis. Estas fracturas son espontáneas por osteoporosis, por aplastamiento. Entonces, estas son las más frecuentes. Y las fracturas de cadera también son relativamente frecuentes, no la más frecuente del aparato locomotor, pero se da con bastante frecuencia en los pacientes que tienen osteoporosis también, ¿no? Entonces se evalúa los tres por eso. Pero esta es la más importante. ¿Está bien, doctora? ¿Responde la pregunta o la duda? Doctora. ¿Respondió la duda? Ya. Un anciano de 85 años refiere dolor en la ingle derecha e incapacidad para la deambulación por una caída casual. Ya, 85 años, paciente adulto mayor, y le duele en la ingle derecha. Si yo estoy pensando dolor en la ingle derecha, ¿qué estoy pensando? Fractura de cadera. Lo más probable, intracapsular. No puede caminar. Se cayó, ¿no? Radiográficamente presenta una fractura de marco obturador. Ah, ya, no es fractura de cadera. Es una fractura del marco obturador. O sea, es una fractura de pelvis. De pelvis, ¿no? Que también es un diagnóstico diferencial a la fractura de cadera. Una fractura de pelvis del marco obturador. O sea, el agujero obturador se ha roto ahí. No me dicen si es arriba o si es abajo. ¿Está bien? Entonces, ¿qué debo hacer en una fractura que solamente tiene un tracito en el marco obturador de pelvis en un paciente abuelito de 85 años? Primero, ¿es estable o inestable? Estable, porque solamente tiene un componente. ¿Se recuerdan que la inestabilidad venía por doble componente, no? Que podía ser una inestabilidad rotacional cuando se podía abrir la pelvis o una inestabilidad vertical, ¿no? Cuando podía haber desplazamientos en el eje vertical o combinados, ¿no? En este caso es una fractura estable. Las fracturas estables, ¿cómo se tratan? ¿Con cirugía o con tratamiento conservador? Conservador. Entonces vamos a ver un tratamiento conservador. Reposo en cama. Iniciar sedestación. Sedestación es iniciar sedestación, lo inicio sentando. Y deambulación o bipedestación es cuando ya lo paro. Entonces iniciar sedestación y deambulación a medida que sean las molestias, esta es la mejor opción. Esta es la primera. Infiltraciones con corticoides, no. Inmovilización, contracción continua, no es necesario traccionar acá, no es necesario. Y fijador externo, incorporar rápidamente tampoco, fijación interna tampoco. Un niño de 4 años se cae al suelo cuando iba a deslizarse desde lo alto de un tobogán. 4 añitos, muy bien, y se cae. Se hace daño en el tobillo izquierdo, presentando deformidad e impotencia funcional. En la radiografía se aprecia un trazo que atraviesa la epífisis continuando con la fisis del extremo distal de la tibia. ¿Qué clasificación usamos acá? Niño de 4 años. Salter. ¿Qué Salter es? ¿Qué Salter es? 1, 2, 3 o 4. Atraviesa la epífisis y continúa por la fisis del extremo distal. No llega a la metáfisis, ¿ah? Dice por la fisis. O
sea, em, viene la parte articular y se va así. ¿Está bien? ¿Sí me entienden? Este es el huesito y este es el cartílago de crecimiento. Dice que viene el epífisis, la zona distal así, y se va por la fisis. No se va hacia la metáfisis o hacia la diáfisis. O sea, sigue la fisis. ¿Qué salter era? 3, ¿no? ¿Recuerdan? ¿Sí? 1, 2, 3 y el otro 4, ¿no? Es 3, ¿no? Un salter 3. Es un salter 3, probablemente, ¿no? Con un componente articular, ¿no? Hay deformidad, la deformidad puede ser por aumento de volumen también, impotencia funcional, dolor. ¿Qué cosa hacemos en este niñito de 4 años? ¿Lo operamos o no lo operamos? Depende, ¿no? Vamos a ver primero si reduce, ¿no? Si reduce, ya no se opera, ¿no? Vamos acá, reducción cerrada e inmovilización con vendaje enyesado 2 semanas. Puede ser. Tracción transcutánea hasta reducir la fractura y posterior inmovilización con yeso. Y eso involucra que el niño esté con un tiempo con una tracción. Esto esta es una mejor respuesta, la primera. Reducción abierta y osteosíntesis. En estos niños preferible hacerlo percutáneo, no abierto. Entonces no tampoco. La primera está mejor. Una epifisiodesis de la tibia contralateral con el mismo punto para evitar diferencia longitudinal. O sea, unir con el otro extremo de la tibia no. No son cirugías que no tienen ningún sentido. Resección del puente óseo que se ha establecido entre los dos fragmentos al producirse la fractura. O sea, sacar todo ese puente óseo, sacar todo el cartílago de crecimiento y hacer una digamos, como una artrodesis. Tampoco, ¿no? Entonces esta está mejor. Una reducción cerrada, se trata de reducir y se inmoviliza con un yesito, ¿no? En este caso en el pie, ¿no? En el tobillo. Si hace una reducción, se coloca su yeso en el tobillo. Con un yesito nomás. ¿Cuál de los siguientes huesos del carpo se fractura con mayor frecuencia? ¿Cuál es la más frecuente? Aquí. ¿Cuál se fractura con mayor frecuencia? El escafoides, ¿no? Es decir, nuestra reina del carpo, ¿no? ¿Qué estructura se lesiona más frecuentemente un esguince tobillo? También lo habíamos dicho. Primero, ¿cómo es el mecanismo de lesión de un esguince tobillo? Generalmente, pues, una mujer está corriendo, ¿no? Con tacos altos y mete su pie en huequito, ¿no? Y hace este movimiento, o sea, inversión del pie. ¿Quiénes se van a elongar cuando hay inversión del pie? Los ligamentos tibio astragalinos o tibios calcáneos o los ligamentos peroneo astragalinos, peroneo, digamos, calcáneo. ¿Cuál? ¿Medial o lateral? Lateral, ¿no? Los peroneos astragalinos. En este caso, cuando hace esto de acá, generalmente rompe el ligamento que está adelante, el peroneo astragalino anterior. Y justo ahí es donde nosotros hacemos la inversión y tocamos ahí, y ahí le duele. ¿Cuál es el tratamiento? Depende también, ¿no? Depende del grado. Puede ser un vendaje simple, puede ser una férula de yeso o un yeso cerrado también, en casos graves, ¿no? Entonces acá el peroneo astralino anterior, este de acá. Uno de estos cuadros descritos no es correcto. Lesión del nervio músculo cutáneo, déficit para la flexión del antebrazo. ¿Está bien esto? ¿Quién inerva el nervio músculo cutáneo? ¿A quiénes se va? Braquial anterior. ¿Cuál más? Coracobraquial y la parte sensitiva, ¿no? ¿Está bien? ¿Quiénes hacen esto? Precisamente son músculos, ¿no? ¿Está bien? Entonces, ¿este está bien o no? Sí, voy a abrir el internet. Sí está bien, ¿no? Sí es correcto esto. Nervio radial, incapacidad para la flexión de la muñeca. ¿Qué hace el nervio radial? Esto hace, ¿no? ¿Esto es flexión? ¿Esto es flexión? No, es extensión. Entonces, ¿cuál no es correcto? Este no es correcto. Eso no es correcto. Esta es la respuesta.
Vamos a ver, nervio mediano, parálisis de la oposición del pulgar. El nervio mediano, lo más frecuente es, termina el canal del carpo, ¿no? El ligamento transverso o retináculo de los flexores, y da una rama motora hacia el oponente del pulgar, una rama recurrente, ¿no? Nerviosa, motora. ¿Ya? Entonces, cuando hay lesión del nervio mediano, produce parálisis de la oposición del pulgar, eso es cierto, ¿ya? Lesión del nervio cubital, atrofia de la eminencia hipotenar. ¿Está bien? El nervio cubital da inervación también en esta zona, ¿no? A la zona hipotenar. Eso es cierto también. Y el nervio circunflejo, parálisis de la abducción del brazo. Así es. ¿Por qué? Porque ¿qué músculo ayuda a la abducción del brazo? El deltoides también, ¿no? El deltoides. Entonces el nervio circunflejo inerva el deltoides, por lo tanto eso es cierto. Uno de estos músculos no realiza rotación externa del hombro. ¿Cuáles sí realizan rotación externa del hombro? ¿Supraespinoso realiza rotación externa del hombro? Redondo mayor, redondo menor, infraespinoso, deltoides. ¿Cuál no realiza rotación externa del hombro? ¿Deltoides o supraespinoso? ¿Redondo mayor realiza o no realiza? Sí. ¿Redondo menor? También. ¿Infraespinoso? También. ¿Cuál nos quedamos? ¿Supra o deltoides? El deltoides tiene 3 fascículos, ¿ya? Anterior, medio y posterior. El posterior tiene una cierta acción de rotación externa. Y rotación interna también. Y abducción. Y elevación y todo, ¿no? Supraespinoso, ¿ya? Supraespinoso. Una fractura que afecte la parte más superior del peroné podrá lesionar. Si una fractura afecta la parte más proximal del peroné, ¿qué nervio pasa por ahí? ¿Quién da la vuelta en el cuellito del peroné? O sea, si yo veo una radiografía y veo que ahí está roto el hueso, yo digo, a ver, haz esto. Levanta tu pie. Y no puede. ¿Qué se lesiona ahí? ¿Qué nervio? ¿Alguien? Ciático popliteo externo, ¿no? Ciático popliteo externo. La subluxación de la articulación acromioclavicular implica la integridad de... ¿Qué pasa si hay una articulación, una subluxación acromioclavicular? O sea, el desplazamiento entre la parte del acromion y la clavícula es mínimo, un desplazamiento mínimo. ¿Quién está indemne ahí? ¿Quién está soportando ahí? ¿Quién es? Los ligamentos córacoclaviculares. ¿Recuerdan, no? Que era un componente acromioclavicular y coracoclavicular. Esos ligamentos están agarrando ahí a la clavícula y por lo tanto no evitan que se desplace, ¿no? El dolor crónico en el borde radial de la muñeca con antecedentes de caída sobre la mano hace días o semanas es un signo clínico sospechoso de... ¿Cuál sería esto de acá? Dolor crónico en el borde radial de la muñeca y hay antecedentes de caída sobre la mano hace días o semanas. Se cayó así y le comienza a doler este borde de acá. ¿Esguince crónico de muñeca? Fractura apófisis estiloides radial, metacarpiano, extensores, fractura de escafoides. Fractura de escafoides. A veces no se ve en la primera radiografía. Por eso hay que tomar una radiografía de control a la semana y si hay dudas poder confirmar ahí. Un niño de 4 años se cortó con unos cristales en la región posterolateral del antebrazo. Posterolateral, o sea acá, zona de extensores. ¿Qué más hay por ahí? Nervio. Bueno, ya creo que ya me mandé. Tras acudir al servicio de urgencias en un servicio hospitalario, los médicos descubrieron que estaba incapacitado para extender su dedo pulgar. ¿Qué nervio se encuentra afectado? Nervio radial. A nuestra consulta acude una jubilada de 68 años, aquejando dolor en rodilla derecha de 2 años de evolución. Bueno, un paciente anciana, dolor en rodilla derecha, 2 años, nula respuesta al tratamiento con AINE, fisioterapia, electroterapia. Ya le han hecho todo y no le pasa el dolor. El dolor empeora al subir y bajar escaleras, llegando a imposibilitarse su uso. O sea, le duele tanto que ya le está limitando la vida
las actividades de vida diaria. Presenta un sobrepeso del 25% del peso ideal. Flexo en 10 grados, o sea, flexa su rodilla, está doblada su rodillita. Genuvaro de 10 grados, o sea, está metida su rodillita, o sea, viene chuequita así la señora. Gordita, ancianita y una flexión conservada. En la radiografía en carga se aprecian osteofitos incipientes, muy bien. Genuvaro de 10 grados y pinzamiento del compartimiento medial 50% del espesor normal, o sea, ¿cuál está más comprometido? El compartimiento medial. ¿Qué cosa le hago a esta abuelita? Una resonancia magnética para ver meniscopatías, una artroscopía diagnóstico terapéutica, con que continúe otra vez su ciclo de AINES y aplicación de calor local, le infiltro o le hago una osteotomía valguizante versus una artroplastía de rodilla. Si es unicompartamental, esta abuelita probablemente se beneficie de una artroscopía diagnóstico-terapéutica para lesiones meniscales y condrales, una limpieza articular, ¿no? Una tuleta articular como le dicen también, y posteriormente, si no mejora, valorar para una osteotomía o en todo caso una artroplastía de rodilla, ¿no? Tiene 68 años. Probablemente este sea el inicio, ¿no? Y después ya la valoración quirúrgica. El tratamiento ideal en una fractura bifocal de la diáfisis tibial sería: si tengo una fractura de tibia a doble foco, con 2 trazos, ¿qué es lo mejor? ¿Clavo endomedular también? No, clavo endomedular no. Para esos casos es mejor una osteosíntesis con placa y tornillos. ¿Por qué? Porque generalmente cuando se coloca un clavo endomedular en fracturas bifocales, o sea, dos trazos, un fragmento va a consolidar y el otro va a hacer pseudoartrosis. Entonces es mejor colocar una placa, hacer una buena reducción con compresión axial y ahí queda mucho mejor. Ya, el músculo ancóneo está inervado por el ¿cuál? Ciático popliteo externo, ¿no? ¿Cuál es el ancóneo? El músculo que está acá en el codo, ¿no? ¿Recuerdan? Ese músculo, ¿por qué está inervado? Es por el radial, ¿ya? Por el radial. 24 horas después de enclavado encerrojado por una fractura cerrada de tibia, aparece un dolor muy intenso en la pierna, resistente a analgésicos habituales, se acompaña de ligero aumento de volumen, dificultad para mover los dedos del pie. Deberá pensar, el paciente está presentando, ¿qué cosa? Se colocó un clavo endomedular y le duele el pie, la pierna, y no pasa el dolor. Además hay aumento de volumen y hay dificultad para poder mover los dedos del pie. ¿Qué cosa estoy pensando aquí? Hay una trombosis venosa profunda, lesión del nervio ciático común, síndrome compartamental, infección precoz de la osteosíntesis o una fractura asociada del pie. No pasa con analgésicos habituales, dice. Ligero aumento de volumen, dificultad para mover los dedos del pie. ¿Cuál es el diagnóstico? Síndrome compartamental. También puede ser postquirúrgico. Un paciente de 34 años afecto de esclerosis múltiple ha requerido altas dosis de corticoides. Después meses presenta dolor en pliegue inguinal derecho, irradiado muslo acentuándose con la deambulación, asociándose a limitación de la movilidad de la cadera. Señales de las propuestas. ¿Cuál es la más probable? Corticoides crónicos, paciente joven y con dolor en esta zona inguinal. ¿Qué cosa es el diagnóstico? ¿Cuál es el diagnóstico? Una necrosis aséptica de la cabeza femoral, ¿no? En la fractura de cuello de fémur son ciertos todos los siguientes excepto. Usualmente ocurren en edad avanzada. ¿Sí o no? Sí. ¿Pueden haber necrosis aséptica de la cadera a pesar de una buena unión de los fragmentos? Sí. ¿Suelen haber acortamientos del miembro afecto? Suelen haber. Vamos a ver esto de acá todavía, ¿ya? La extremidad inferior suele estar en rotación interna y abducción. Rotación interna y abducción. ¿Cuál es la actitud de una fractura de cuello de fémur? Ligero acortamiento, ligera rotación externa y ligera abducción, ¿no? Entonces,
Esta es la que no es, pues, ¿no? Esta todavía tiene algo de cierto, ¿no? Un ligero acortamiento, sí, pero un ligero acortamiento. Hay incapacidad para la marcha a menos que haya impactación de los fragmentos. Sí, también. Entonces esta de acá, ¿ya? La D. Enferma de 78 años. Enferma. ¿A qué se referían? A ver. Con discreto grado de demencia senil. Ya una paciente abuelita con una demencia senil, digamos, inicial. Fractura comminuta y desplazada de la extremidad proximal del húmero. Ya. ¿Cuál sería su actitud terapéutica? Una abuelita que tiene una fractura de la extremidad proximal del húmero. O sea, una fractura en una zona que consolida bastante bien. En una abuelita que probablemente no colabore mucho. ¿Qué le hago? Reducción abierta, inmovilización, prótesis. ¿Qué le hago? Una inmovilización precoz con un cabestrillo, analgésicos, y la mando que la cuiden, ¿no? No se saque el cabestrillo, no esté haciendo actividades con esa manito. Paciente de 7 años de edad, ingresado en traumatología, desde hace 6 horas, tras haber reducido ortopédicamente una fractura supracondilia de húmero. Avisa quejándose de dolor intenso en el miembro, parestesias en mano y dificultad para mover los dedos. Ante este cuadro, lo primero que debemos realizar es... ¿Qué cosa? Si lo han inmovilizado, una fractura supracondilia, acuérdense que yo les decía que tiene riesgo de compresión vascular. Por lo tanto, ¿qué hay que hacer? Primero retirar el yesito, ¿no? Y observar. Esta es repetida. Esta es repetida. Esta repetida. Estas han pasado repetidas. Estas son puras repetidas, creo. Esta es nueva, ¿ya? Y esta también es repetida. Hay dos que son nuevas. El resto voy a tener que eliminar. Ya. Todas son repetidas menos la 122. Hay como 4 repetidas. Ahí se han pasado de las repetidas. Ya. ¿Cuál de las siguientes afirmaciones referidas a la artrosis de cadera no es cierta? La relación hombre-mujer es ligeramente superior al hombre 2:1. Ya. Puede cursar con brotes de inflamación con dolor nocturno. ¿Cuál es más frecuente? ¿En hombre o mujer? Las fracturas de cadera. Perdón, la artrosis de cadera. ¿Hombre o mujer? Mujer, ¿no? Mujer. Aproximadamente 2:1. Al revés, ¿no? ¿Puede cursar con brotes de inflamación? Sí. Por eso que los gringos, los americanos, le llaman a la artrosis, que nosotros le decimos artrosis, de cadera o de cualquier cosa, ellos llaman osteoartritis. Porque, ¿no? Dentro de esa explicación, ellos mencionan que hay signos inflamatorios agudos, ¿no? Y recidivantes, que son los que generan la lesión o que aumentan la lesión al final en la articulación. Por eso le llaman osteoartritis, ¿no? Y es buena, ¿no? Es un buen término, osteoartritis. Y hay brotes de inflamación y puede haber dolorcitos nocturnos, ¿no? Pero no es muy frecuente, ¿no? La velocidad de sedimentación globular es inferior a 20, sí, es inferior a 20, ¿no? Porque obviamente no es una artritis, así, una artritis reumatoidea o de otro tipo, ¿no? Puede presentar pinzamiento articular asimétrico en cualquier zona de la articulación, así es. Puede ser asimétrico. Puede ser un lado más que el otro, ¿no? Un compartimento, digamos, de la misma rodilla o de la misma cadera, ¿no? En este caso la cadera, un compartimento puede estar más afectado que otro. El control de sobrepeso y utilización de un bastón resulta útil para mejorar el dolor. El control de sobrepeso, ustedes tengan un paciente con artrosis de cadera o rodilla, háganle bajar de peso y las molestias probablemente desaparezcan, ¿no? Esto ya está, ¿no? Esto ya vino, ¿no? Sí, esto ya vino. Esto no vino todavía, ¿no? Ya, la 123 se eliminen, ¿ya? 124. Trabajando como médico rural recibimos en la urgencia de un centro de salud situado a 100 kilómetros del hospital una fractura abierta de tobillo por caída en la montaña.
presentando una contaminación grave por restos vegetales y tierra, nuestra actitud terapéutica debería ser, mire, estamos a 100 kilómetros del hospital. Yendo a 100 kilómetros por hora, llegaríamos en una hora, ¿no? Y como en la zona rural no se puede ir a 100 kilómetros salvo 40, 50, van a llegar mínimo en 2 horas hasta el hospital. En 2 horas, cualquier germen, cualquier cosa que haya, si es grave, se va a meter y va a ser un poco más complicado sacarlo. Aunque tenemos espacio de 6 horas, ¿no? Pero acá dice que ha sido por vegetales, una contaminación grave, dice, ¿no? Entonces hay que sacarlo rápido. ¿Qué tenemos que hacer? Dice, nula. Lo evacuamos inmediatamente, por avión. Cuando usted ve, cuando han hecho su serum, ¿no? No hay avión, ¿no? A veces nos dan un caballito nomás para... Antibióticos, profilaxis antitetánica, retirada de la contaminación grosera, o sea, un lavado rápido, lavado inicial, cobertura, estabilización provisional para el traslado inmediato. Esta es buena, ¿no? Esta está buena. Antibioticoterapia, profilaxis antitetánica, retirada de la contaminación grosera, sutura de aproximación, inmovilización provisional y traslado inmediato. Se parecen, salvo que acá está sutura. ¿Suturamos o no suturamos? No, esta está mejor. Esta está mejor. Vamos a ver la D, ¿eh? Antibiótico-terapia, profilaxis antitetánica y traslado inmediato. Falta, ¿no? Retirada de contaminación grosera, lavado inicial, estabilización provisional. No, nos quedamos con la B. Listo, acabamos la maratón.